Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. En este video vamos a continuar tejiendo entonces a Woody y para eso entonces vamos a continuar con el cuello de la camisa. Entonces en este punto lo que vamos a hacer es enganchar nuevamente el hilo amarillo en las hebras en blow que tenemos en el cuello. Entonces hacemos un nudito y entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicar el punto céntrico de la camisa, que es este. Vamos a dar la vuelta al muñeco y en el punto al lado vamos a enganchar nuevamente el hilo y lo que vamos a hacer entonces aquí es primero un aumento de puntos altos dobles, en el siguiente haremos un punto alto, luego vamos a hacer 7 medios puntos altos. Aquí vamos a hacer un punto alto y finalizamos con un aumento de punto alto doble nuevamente, es decir que el punto céntrico nos va a quedar entonces libre y le vamos a dar entonces la forma al cuello. Bien, así nos queda entonces el cuello de la camisa de Woody y ahora vamos a continuar con la nariz. Entonces para la nariz lo que vamos a hacer es tejer 2 cadenetas y vamos a hacer en la primera cadeneta 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer los mismos 4 puntos bajos. Ahora vamos nuevamente a levantar una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces para tener un total de 6 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es cadena, giramos y vamos a tejer los mismos 6 puntos bajos. Bien, ya tenemos aquí los 6 puntos bajos, entonces simplemente lo que vamos a hacer es rematar y vamos a dejar una hebra para coser la nariz a la cabeza. Y la nariz la vamos a coser de este modo, la vamos a doblar así. Ustedes buscan por el lado que más se les acomode, que menos se curve la nariz, que quede como más plano el puente de la nariz. En este caso pues es por este lado, que es como el revés del tejido. Entonces lo vamos a coser así. Y aquí tenemos entonces a Woody y lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta el borde de la sonrisa, es decir este ladito, lo que vamos a hacer es sobre esa vuelta ubicar la nariz, o sea, es decir, una vuelta arriba del borde de la boca y va a ir pues bien centrada así, que no nos vaya a quedar muy ancha. Y la nariz entonces va a quedar ocupando 4 vueltas. Así nos queda entonces la nariz puesta. La idea es que en la base de la nariz haya un punto de separación
de este modo, de tal manera que no quede totalmente aplastada. Y ya teniéndolo así, vamos a proceder con el resto de la cara, y para eso vamos a hacer los ojos. Y los ojos van a estar hechos en pañolensi, son 2 círculos blancos, café y negro para el iris, de este modo, y van a estar ocupando aproximadamente 3 vueltas, tanto de largo como de ancho, cada uno de los círculos blancos, y ubicamos los punticos justo como aquí. Entonces vamos a hacerlo primero y luego los vamos a pegar a la cara, ya les digo cómo. Bien, aquí ya tengo yo los ojos hechos y ahora lo que voy a hacer es ubicarlos en la cabeza. Yo me guié por una imagen de Google que se las voy a dejar aquí. Ustedes mismos vean la expresión en la que yo me basé para hacer este Woody. Y bueno, la idea es que los ojos nos queden de ese modo alineados. Bueno, ya tengo yo estos ojos ya hechos y lo que voy a hacer es ubicarlos sobre la vuelta de la nariz. Vamos a ubicarlos de este modo que queden aproximadamente con 2 puntos de separación entre ellos. Los pegamos entonces con un poco de silicona. Una recomendación es que nos fijemos al momento de pegar los ojos para que nos quede como si nos estuviera mirando de frente, que los ojos no nos vayan a quedar desviados, y pues ya tendríamos así puestos los ojitos. Y ahora vamos a hacer entonces las cejas, y para ello vamos a utilizar entonces el color café del cabello y las cejas, que es un poco más claro que el que utilizamos para el sombrero, el cinturón y las botas. Entonces vamos a sacar el hilo por la vuelta superior al ojo, más o menos en este punto. Esta ceja está baja, como agachada, entonces por eso la sacamos justo por encima del ojo. Vamos a contar 4 puntos y por ese, pero en la vuelta de abajo, dando una leve inclinación, vamos a introducir la aguja y vamos a darle 2 vueltas de este modo. Y ahora vamos a volver a sacar la aguja contando 2 puntos, y en este punto sacamos nuevamente la aguja. Vamos a contar ahora 3 puntos y en el de arriba, también dando una inclinación pero esta vez hacia arriba, vamos a pasar entonces el hilo. Vamos a hacer 2 pasadas también en este caso. Y ahora, para dar esta formita, simplemente vamos a incrustar el hilo y sacarlo en un punto en diagonal. Y terminamos entonces de dar la forma a la ceja de este modo. Y nos quedan así entonces listas las cejas de Woody. Y así tenemos lista entonces la cara de Woody. Como les digo, pues esta es una expresión sugerida. Ustedes pueden hacer la expresión que más les guste. A mí esta me pareció muy buena. Y pues ya vamos a continuar entonces con el cabello. Bien, ahora para el cabello entonces vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir que tendremos 12 puntos bajos al final. Bien, a continuación vamos a tejer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Vamos a tejer ahora 2 puntos bajos y un aumento 6 veces y tendremos 24 puntos bajos al final. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces y vamos a tener un total de 30 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ahora vamos a empezar a trabajar en mechones para el pelo. Entonces lo que vamos a hacer es 8 mechones de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer 14 cadenetas. Sobre esas 14 cadenetas, empezando desde la tercera, vamos a hacer 12 medios puntos altos. Ahora vamos a saltar un punto en la base, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto y repetimos el procedimiento, es decir 14 cadenetas y 12 medios puntos altos saltando de un punto en la base hasta que completemos 8 mechones. Ya hemos hecho los 8 mechones. Y en este último no vamos a saltar como en todos, sino que en el siguiente punto como tal vamos a hacer un punto deslizado. Ahora a partir de aquí lo que vamos a hacer es 10 cadenetas. Ahora sobre estas 10 cadenetas vamos a hacer 9 puntos bajos, es decir, empezamos desde la segunda. Esta va a ser una de las patillas de su cabello. Vamos a hacer ahora 2 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Luego 2 medios puntos altos. Ahora 2 puntos altos. Y aquí vamos a hacer 14 cadenetas. Y a partir de la tercera vamos a hacer 12 medios puntos altos. Vale, este va a ser el mechoncito de la frente. Y entonces ahora vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado. Luego vamos a hacer 2 medios puntos altos, 2 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer entonces un punto deslizado, levantamos 10 cadenas, nos devolvemos con 9 puntos bajos,
y rematamos con un punto deslizado, cadena. Y como yo voy a pegar el cabello con silicona, entonces simplemente voy a cortar aquí en este punto. Y así nos debe quedar entonces el cabello. Y lo que vamos a hacer entonces es ubicarlo en la cabeza, y para eso vamos a tener en cuenta que este mechón va a ir en la mitad del frente y que estas dos son las patillas y los otros son 8 mechones, son la parte de atrás de las orejas del cabello. Entonces, como no hemos hecho las orejas todavía, porque primero necesitamos ubicar el cabello para saber exactamente dónde van a ir. Entonces, antes de pegar el cabello, de coserlo, vamos a fijar con alfileres la posición del pelo. Y una vez tengamos fijada esa posición, vamos a dejar los espacios en los laterales donde van a ir las orejas exactamente. Y entonces, para ubicar el pelo, vamos a tener en cuenta que va a ir aproximadamente a partir de la tercera, de la cuarta vuelta por encima de esta ceja. Entonces contamos 4 y más o menos desde aquí va a ir el cabello. Entonces vamos a ubicarla y a fijar con alfileres la posición. Bien, tenemos entonces ya así ubicado el pelo. Como ven, la idea es dejar un espacio en los laterales. Ese espacio es el que vamos a marcar con ayuda de otro alfiler para saber exactamente dónde van a ir las orejas. Ya tendríamos que volver a quitar el pelo y primero ponemos las orejas antes de poder pegarlo como tal. Como ven, quedan aproximadamente las patillas 3 rondas y media detrás de cada ojo aproximadamente. Entonces, para hacer las orejas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y ahora en el primer punto lo que vamos a hacer es un aumento de medios puntos altos. Ya podemos entonces rematar en el siguiente punto y dejamos pues hebra para coser y ya nos quedarían listas las orejas. Entonces ya tenemos aquí nuevamente la cabeza sin el pelo, pero con los puntos que ya marcamos de las orejas, y vamos a coserlas allí en dirección a los ojos. Ambas orejas las pegamos ahí. Y después de que cosamos estas orejas, vamos a pegar finalmente el cabello en la posición que ya le habíamos dado, y así finalizaremos la parte de la cabeza. Bien, así llevamos entonces a Woody ya con el cabello y las orejas puestas. A las orejas las vamos a empujar un poco hacia atrás para que no se nos levanten mucho. Y así nos queda entonces el rostro de Woody. Y ahora vamos a continuar entonces con los brazos. Para los brazos vamos a empezar entonces con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Sobre estos 6 puntos bajos vamos a hacer 6 aumentos y tendremos entonces 12 puntos bajos. A continuación vamos a hacer entonces una vuelta de los mismos 12 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener un total de 9 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color amarillo de la camisa. Aquí ya cambiamos a amarillo, entonces lo que vamos a hacer es los mismos 9 puntos pero en blow, es decir, solamente por la hebra de atrás. A continuación vamos a hacer entonces 6 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos. Y ahora, justo como hicimos con las piernas en las rodillas, vamos aquí con los codos y es aplastar los brazos. Los brazos no los vamos a rellenar. Entonces vamos a pasar 4 puntos bajos a través de los 8 puntos bajos, es decir que nos quedará uno sin tejer. Atravesamos los 4 puntos bajos y entonces ahora vamos a levantar una cadena, giramos y por las hebras de adelante vamos a hacer primero 3 puntos bajos y un aumento. Giramos y por las otras hebras tejemos 4 puntos bajos y así completamos los 9 puntos bajos que necesitamos para continuar. Aquí ya tenemos entonces esos 9 puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora es tejer 9 vueltas más de esos mismos 9 puntos bajos. Aquí ya hicimos las 9 vueltas de 9 puntos bajos y vamos a aplastar también para poder cerrar, pero entonces en este caso lo que vamos a hacer es destejer un punto para que nos quede bien alineado. Entonces destejemos un punto y hacemos 4 puntos bajos a través de los 8 puntos bajos. Y ya en este punto entonces podemos rematar dejando hebra para coser al cuerpo. Ahora vamos a hacer los puños de las mangas. Entonces para eso vamos a volver a enganchar el hilo amarillo. Vamos a hacer un nudito y lo vamos a enganchar nuevamente en las hebras en lo que dejamos en la parte de la camisa, y lo que vamos a hacer es en esas 9 hebras que tenemos vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento 3 veces para completar 12 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer 2 vueltas más de los mismos 12 puntos bajos y ya al final pues podemos rematar escondiendo los hilos. Así nos queda entonces el brazo. Vamos a tejer entonces otro exactamente igual. Y ahora, antes de coserlos al cuerpo de Woody, lo que vamos a hacer es bordar los cuadros de la camisa. Yo lo hice
En esta, como ustedes pueden ver, no se notan demasiado porque el amarillo que utilicé para este es bastante más fuerte, pero en esta ocasión por eso utilicé un amarillo un poco más claro para que ahora sí se noten las líneas. Pero lo que yo hice entonces para esto es tomar un hilo de coser, que es un hilo mucho más delgadito, y empezar a pasar las líneas tanto verticales como horizontales hasta completar los cuadros tanto en las mangas como en la camisa como tal. Por toda la camisa lo hice así, y entonces vamos a hacer lo mismo con este, y ya les muestro el hilo que estoy utilizando exactamente. Este es el hilo que yo estoy utilizando. Como ven, es un hilo muy fino, es hilo de coser normal de color naranja, pero puede ser también rojo para hacer estas líneas. Y con la ayuda de la aguja lanera es que voy a ir haciendo los cuadros, y yo estoy trabajando la hebra doble. Entonces con hebra doble de este hilo de coser es que voy a hacer los cuadros tanto en la camisa como en las mangas, y ya les muestro entonces cómo nos va a quedar. Bien, así nos quedan entonces los cuadros de la camisa y también los cuadros en las mangas. Y vamos a coser ahora sí entonces los brazos al cuerpo, y los vamos a coser entonces contando 2 vueltas desde el cuello. Ahí en esa segunda vuelta es donde vamos a coser ambos brazos. Así nos queda entonces ya con los brazos puestos. Y ahora entonces vamos a hacer el chaleco de Woody. Para el chaleco entonces vamos a comenzar con una cadeneta de 21 cadenas. Ahora, a partir de la segunda cadena vamos a hacer 20 puntos bajos. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido, y ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, vamos a hacer ahora 8 cadenetas, aquí vamos a saltar entonces 4 puntos, y en el siguiente vamos a hacer entonces 6 puntos bajos. Tejemos nuevamente 8 cadenas, saltamos 4 puntos y hacemos 3 puntos bajos. Ahora vamos a levantar 2 cadenetas, giramos y vamos a hacer los mismos puntos que tenemos acá, pero de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí 3 puntos altos, en las 8 cadenas vamos a hacer 8 puntos bajos, aquí vamos a hacer 6 puntos altos, en estas 8 cadenas hacemos 8 puntos bajos y cerramos con 3 puntos altos. Levantamos 2 cadenas y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer.
3 puntos altos, 8 puntos bajos, 6 puntos altos, 8 puntos bajos y 3 puntos altos. Levantamos ahora 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer un total de 28 medios puntos altos. Ya este es el largo del chaleco y lo que vamos a hacer es bordearlo. Entonces por este lado del chaleco vamos a hacer puntos bajos sobre esta cadena inicial, vamos a hacer puntos deslizados. Aquí hacemos nuevamente puntos bajos y también hacemos puntos bajos por la parte de abajo, de tal manera que volvamos a llegar aquí y ya podemos entonces rematar en este punto. Bien, así tenemos entonces el chaleco y ahora lo que vamos a hacer es bordearlo con ayuda de la aguja lanera y del hilo negro. Entonces vamos a cortar un buen trozo de hilo y lo que vamos a hacer es bordear el chaleco de esta forma, pasando así los puntos más o menos de un punto por medio en todo el borde del chaleco, tal como hicimos aquí. Así tenemos entonces el chaleco ya bordeado y se lo vamos a poner a Udi. Y bueno, así le queda ya el chaleco puesto. Antes de continuar tejiendo lo que nos falta, lo que vamos a hacer es poner los pequeños detalles que nos hacen falta, que son en pañolensi, que son los botones, 2 botones acá, un botón en cada uno de los puños, la hebilla, las manchas negras del chaleco y la estrella de sheriff. Entonces pues yo las trabajo entonces en pañolensi, que es decir con el mismo material que trabajamos los ojos, y ya les muestro entonces cómo iría quedando. Bien, así llevamos entonces a Udi. Aquí ya pusimos entonces los 2 botones, los botones de los puños grises, la hebilla que la hice en beige, las manchas negras que yo procuré que fueran coincidiendo un poco con los bordes de este modo y que sean de formas irregulares para que se parezcan aún más al cuero, para dar esa apariencia. Y también hice un par de manchas por la parte de atrás y le hice también su estrella de sheriff, que la tenemos ahí. Entonces ya tenemos los detalles que irían en pañolensi y ahora vamos a continuar tejiendo, y lo que vamos a hacer ahora son las espuelas o los detalles de las botas para terminarlas. Entonces para ello lo que vamos a hacer es con hilo café vamos a tejer 17 cadenas. Aquí vamos a devolvernos a la cadena anterior y dejamos así el punto sin terminar, y aquí vamos a cambiar a amarillo. En este punto vamos a hacer lo siguiente:
cambiamos a amarillo y ahora con el amarillo vamos a hacer 5 cadenas. Ahora saltando 3 cadenas vamos a hacer un punto alto doble y en la última cadena vamos a hacer un punto alto. Ahora aquí en este mismo punto donde empezamos vamos a rematar simplemente. Recortamos todos los hilos y los escondemos. Así nos queda la pieza. Entonces vamos a esconder los hilos y vamos a hacer otra exactamente igual. Ya tenemos así las dos piezas listas y lo que vamos a hacer es bordear con ellas las botas. Entonces la idea es que esta parte amarilla nos quede suelta en la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlas con silicona de este modo, de tal forma que apretando un poco nos queden de este modo, y así las vamos a pegar entonces con silicona ambas espuelas. Así quedan entonces los detalles de las botas. Yo les puse un alfiler mientras se terminan de secar. Ahora para hacer el sombrero vamos a empezar haciendo 11 cadenas. Ahora alrededor de la cadena vamos a hacer 20 puntos bajos, es decir, 10 puntos bajos por este lado y 10 puntos bajos por el otro. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto y un aumento 10 veces y así vamos a tener un total de 30 puntos bajos al finalizar. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces y vamos a tener 40 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ya tenemos aquí los 40 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es dar una vuelta de los mismos 40 puntos bajos pero en blow, es decir, solo por la hebra de atrás. Ahora vamos a dar entonces 4 vueltas más de los mismos 40 puntos bajos. Así llevamos entonces el sombrero. Ya tenemos la copa lista y lo que vamos a hacer ahora es trabajar solo en esta vuelta por las hebras delanteras, es decir, en flow. Y lo que vamos a hacer allí es un punto y un aumento por toda la vuelta y así tendremos entonces un total de 60 puntos bajos al finalizar. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de esos mismos 60 puntos bajos. Así llevamos entonces el sombrero y ahora lo que vamos a hacer es 14 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener un total de 64 puntos bajos.
Ahora en esta última vuelta ya del sombrero lo que vamos a hacer es 15 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 68 puntos bajos, y ya al finalizar esta vuelta podemos rematar y esconder los hilos. Bien, ya tenemos entonces listo el sombrero de Woody. Así nos ha quedado. Ahora solo nos falta la pañoleta y su cartuchera. Y entonces, para hacer la pañoleta primero, lo que vamos a hacer es empezar con el hilo rojo a hacer 31 cadenetas. Y ahora sobre las 31 cadenetas vamos a hacer 5 puntos deslizados, luego vamos a hacer 20 puntos bajos y vamos a terminar con 5 puntos deslizados, y ya podríamos entonces rematar y está lista la pañoleta. Aquí ya tenemos entonces la pañoleta lista y simplemente lo que vamos a hacer es anudarla alrededor del cuello. Y así nos queda entonces la pañoleta ya lista. Y entonces lo que nos resta es hacer la cartuchera. Bien, entonces para hacer la cartuchera para su pistola, entonces lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 4 puntos bajos. Sobre esos 4 puntos bajos vamos a hacer ahora 4 aumentos, es decir que tendremos 8 puntos bajos al finalizar. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de esos mismos 8 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es levantar una cadena, vamos a dar la vuelta al tejido, hacemos 4 puntos bajos, damos la vuelta al tejido nuevamente con una cadena, hacemos 4 puntos bajos otra vez. Levantamos cadena, giramos, vamos a hacer ahora 2 disminuciones. Levantamos cadeneta, giramos, saltamos un punto y vamos a hacer un punto bajo y en ese mismo punto un punto deslizado y rematamos. Y vamos a dejar una hebra larga para coserla al cinturón. Así tenemos entonces la pieza y lo que vamos a hacer con la aguja lanera es doblar esta parte que es como la tapa para que quede cerrada y vamos a atravesar el hilo por el centro. Y así tenemos ya lista entonces la cartuchera para coserla al cinturón.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es coser a este lateral y la vamos a coser entonces con ayuda de estas hebritas que tenemos aquí disponibles. Y listo, así nos queda Woody ya con la cartuchera puesta, y también le podemos echar un poco de rubor a sus mejillas para resaltar un poco los pómulos. Así tenemos entonces a nuestros dos Woodies. Y bueno, les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, por haber tejido a Woody. Espero que les haya gustado el tutorial. Espero también que les guste el resultado final. Muchas gracias por elegir mis tutoriales para tejer a sus amigurumis. No olviden que me pueden seguir en mis redes sociales como @amistejiendo. Espero sus comentarios, sus observaciones. También las fotos de sus amigurumis ya hechos con mis tutoriales, me gustará mucho verlos. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en un próximo tutorial. Muchas gracias y hasta la próxima.